Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para seguir examinando la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Seguimos con la de febrero del 2026, el segundo artículo. Para esta ocasión, el título del tema de estudio es El significado y la importancia del bautismo. Esto es lo que veremos en esta semana del 13 al 19 de abril. Es un estudio bastante corto, solo tiene 15 párrafos, pocas veces sucede eso. Eso quiere decir que en el Salón del Reino se va a examinar con más detenimiento. El propósito de este video no es hacer lo mismo que la reunión, solamente es una ayuda para comentar en la reunión, por eso no lo extendemos. Revisamos que el texto central de este estudio es un texto muy conocido, Mateo 28:19, y se resalta la parte hagan discípulos, bautícenlos. Y el tema es ¿qué simboliza el bautismo? ¿Por qué es tan importante y cómo se realiza? Empecemos entonces con el párrafo 1. ¿Cómo sabemos que el bautismo es una enseñanza fundamental de la Biblia? Como base tenemos el relato de Hechos 2. Ahí, en el Pentecostés del año 33, miles de personas se bautizaron después del discurso de Pedro. Además, el apóstol clasificó las enseñanzas sobre el bautismo como parte de las doctrinas básicas acerca del Cristo, refiriéndonos al apóstol Pablo, por supuesto. Por tanto, es una verdad principal que todo cristiano debe comprender profundamente. Veamos el párrafo 2. ¿Por qué es tan importante que entendamos bien la enseñanza del bautismo? Es vital porque el bautismo actúa como un fundamento sólido para nuestra fe. Como dice el párrafo, es similar a los cimientos de una casa resistente. Va a aguantar todo lo que va encima de ella. Comprender bien esta enseñanza nos permite construir una relación espiritual fuerte y duradera, sin importar si ya estamos bautizados o si no estamos preparando para dar ese paso. Por eso se habla de preguntas que se van a tratar en este artículo. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Cómo se realiza y qué implica? ¿Y por qué se nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Empecemos revisando entonces el subtítulo ¿qué significa y por qué es importante? La pregunta 3 es, ¿qué demostramos cuando nos bautizamos? Por lo menos 5 cosas. Demostramos públicamente que aceptamos la verdad, que nos arrepentimos. Tercero, que cambiamos nuestra conducta, que confirmamos que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y que hemos dedicado nuestra vida a Jehová mediante una oración privada. Este paso marca el inicio oficial de nuestro camino hacia la vida eterna dentro de su organización. Muy bien, vamos a empezar a ver estos pasos. Párrafo 4. ¿Qué simboliza el hecho de ser sumergidos por completo en agua? Y debemos ver la imagen. Tenemos una nota que aclara que en ciertas religiones enseñan que el bautismo consiste solo en rociar o echar un poco de agua sobre la cabeza o sobre la persona y nada más. Sin embargo, la palabra griega baptismas, traducida significa bautismo, significa inmersión, es decir, completamente sumergida bajo el agua. Por eso, al hacer esto, simboliza como que si morimos a nuestra vida anterior y al salir del agua como si resucitamos para servir a Dios. Es un cambio total. Al ser sumergidos, indicamos que el pasado ha quedado atrás. Y al ser levantados, mostramos que comenzamos una nueva vida centrada en hacer la voluntad divina, tal como lo ilustra la comparación bíblica con ser enterrado y resucitado. Y en la imagen tenemos aquí bajo ella la descripción que dice, cuando nos bautizamos, le ponemos fin a nuestra manera de vivir anterior. Y aquí se ve en la imagen los tipos de vida que tenía esa persona. Luego dice,
y empezamos una nueva vida centrada en hacer la voluntad de Dios. Por eso está ya saliendo del agua, demostrando que empieza una nueva vida. Veamos el párrafo 5. ¿En qué se parece lo que hacemos para prepararnos para el bautismo a lo que hizo Noé para construir el arca? Aquí tenemos la primera carta de Pedro 3, 18 al 21, que es bastante extenso y podemos leerlo por nuestra propia cuenta. ¿Qué podemos contestar en qué se parece? Se parece en que ambos procesos requieren fe. También requiere esfuerzo y obediencia estricta a las instrucciones divinas. Es posible que esta preparación pueda parecer abrumadora, pero para Noé fue bastante complicado porque debía seguir las instrucciones que Dios le daba para construir el arca. Por eso en Génesis 6:22 se puso: hizo todo lo que Dios le había mandado. Hoy también nosotros podemos hacerlo si nos proponemos, pensando en el propósito, el motivo de hacerlo. Podemos lograrlo con la ayuda de Jehová. El bautismo es el resultado de seguir fielmente los pasos que Dios nos ha mandado. Pasemos al párrafo 6. ¿A qué se refirió Pedro cuando dijo: el bautismo los está salvando a ustedes? Esto no significa que el agua salve por sí misma al bautizarse, sino que el bautismo es el medio para pedir a Dios una buena conciencia. Cabe recordar también que gracias al sacrificio de Jesús, Jehová nos perdona y nos concede la oportunidad de obtener la vida eterna. No es al bautizarnos que se nos perdona los pecados, sino que solamente con la sangre de Jesús es lo que se lo consigue. Lo que sí es claro, es un requisito esencial para alcanzar la salvación prometida. Ahora pasamos al párrafo 7. ¿Cómo se realiza y qué implica? Es el subtítulo. La pregunta: ¿cómo debe realizarse el bautismo? Ya quedó claro que debe realizarse por inmersión completa en agua, es decir, sumergirse totalmente. De ahí, la Biblia no da detalles minuciosos en cuanto a vestimenta y distintos aspectos o detalles. Lo que sí, principios sobre la modestia y el orden deben guiar la vestimenta y el comportamiento al momento del bautismo. Generalmente, donde hay muchos ancianos, es uno de ellos que efectúa el bautismo, pero no lo hace porque es el mejor de todos, sino por ciertas circunstancias que se deben revisar. Y el bautismo es válido sin importar el número de personas presentes, siempre que se sigan las pautas bíblicas. Ahora veamos párrafo 8. ¿Qué preguntas se les hacen a los candidatos al bautismo y para qué? Y hay que leer Hechos 2, 38 al 42, que también es extenso y podemos leerlo personalmente y ver la imagen. Se hacen dos preguntas para permitir una declaración pública de fe. Y esta no se la hace una sola vez, como dice la nota de estudio, sino que cada vez que nosotros estamos reunidos con nuestros hermanos y participamos en las reuniones o mediante la predicación de las buenas noticias, estamos declarando públicamente nuestra fe. Pero en la asamblea o en el lugar donde se realiza el bautismo, se debe también hacer esto. ¿Cuáles son las preguntas? La primera confirma el arrepentimiento, la dedicación y la aceptación de Jesús como Salvador. Por eso la pregunta es: ¿se ha arrepentido de sus pecados? ¿Se ha dedicado a Jehová y ha aceptado que Jesucristo es el medio que Dios ha provisto para la salvación? La segunda pregunta asegura que el candidato comprende que ahora es testigo de Jehová y parte de su organización, aceptando su guía y sirviendo junto a los hermanos. Y en la imagen, bajo esta la descripción de la imagen dice: en una asamblea, los candidatos al bautismo están de pie haciendo una declaración pública de su fe, contestando cada una de estas preguntas. Y por supuesto, los que están ahí en la asamblea escuchan y ven que ellos lo realizan. Veamos ahora el párrafo 9. ¿Qué tenemos que hacer todos para obtener la aprobación de Dios? Aunque hayamos llevado una vida decente antes de ser testigo,
o si hemos crecido en un hogar cristiano con padres testigos, todos nacemos pecadores y por eso necesitamos el bautismo. Por eso debemos decidir conscientemente hacer la voluntad de Jehová. No es algo que porque nacimos en el seno de una familia cristiana, ya automáticamente la hacemos. Y en el caso de haber tenido ciertas prácticas, nos arrepentimos de nuestra vida anterior y es como que damos media vuelta, cambiamos de rumbo. Este cambio de rumbo es esencial para obtener la aprobación de Dios y su perdón. Párrafo 10. ¿Qué debe hacer usted si ya estaba bautizado como miembro de otra religión? Debe bautizarse nuevamente como testigo de Jehová. La pregunta es ¿por qué? Porque un bautismo previo carece de validez ante Dios si no se basó en el conocimiento exacto de su voluntad, de saber lo que está haciendo. En el relato de Hechos 19, se nota aquí a Pablo, que conoció a algunos que ya se habían bautizado sin conocer las enseñanzas cristianas y les ayudó a volverse a bautizar. Se habían bautizado en el bautismo de Juan, hablando de Juan el Bautista, pero ahora tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. Siguiendo ese ejemplo, es necesario repetir el paso una vez que se comprenda correctamente las verdades bíblicas fundamentales. Ese bautismo se lo hace ya con pleno conocimiento de las cosas. Tenemos ahora el subtítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Párrafo 11. ¿Qué significa ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Tenemos también aquí un texto extenso de leer, Mateo 28, 18 al 20. Podemos leerlo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa reconocer formalmente la posición, reputación y autoridad que poseen Jehová, que es el Padre, Jesús, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Por supuesto, dejando a un lado que el Espíritu Santo no tiene autoridad ni reputación porque no es un ser, por eso debemos entender cuál es el papel del Espíritu Santo. Veamos el párrafo 12. ¿Qué implica ser bautizado en el nombre del Padre? Debemos aquí leer Apocalipsis 4:11 y también ver la imagen. El texto dice: Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. Y en la imagen tenemos aquí a una hermana que ya se ha bautizado y debajo de la imagen dice, después de bautizarnos, debemos seguir demostrando que reconocemos la posición y la autoridad del Padre, como decía Apocalipsis. Veamos el párrafo 13. ¿Qué implica ser bautizado en el nombre del Hijo? Y debemos ver la imagen. Como dice Juan 14:6, significa reconocer a Jesús como el único camino hacia Jehová y también como nuestro Redentor. También demostramos este reconocimiento siguiendo su ejemplo diariamente, ya sea predicando con entusiasmo y aguantando persecución si se presentara. Asimismo, respetamos su autoridad como cabeza de la congregación, obedeciendo de buena gana la guía de quienes Él ha nombrado para dirigirnos y cuidarnos, como indica Efesios 4. Y en esta imagen podemos ver aquí la descripción. Después de bautizarnos, debemos seguir demostrando que reconocemos la posición y la autoridad del Hijo al imitar esta actividad y, por supuesto, el mandato de ir y hacer discípulos que mencionó Jesús. Veamos el párrafo 14, la parte A. ¿Qué implica ser bautizado en el nombre del Espíritu Santo? Y debemos ver la imagen. Implica aceptar que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y que no es una persona ni forma parte de una Trinidad. También reconocemos su papel al guiar a los escritores bíblicos, por lo que estudiamos la Biblia y aplicamos sus consejos. También evitamos pecados graves para no obstaculizar el flujo de esta fuerza en la congregación y también de manera personal.
Y en la imagen podemos observar aquí a una hermana ya bautizada que continúa leyendo la Biblia, que fue inspirada por Espíritu Santo. Por eso menciona ahí, después de bautizarnos, debemos seguir demostrando que reconocemos el papel del Espíritu Santo, nutriéndonos de la palabra de Dios, que fue utilizado el Espíritu Santo para transmitir esa información. Párrafo 14, la parte B. ¿Qué otros bautismos reciben los ungidos? Y debemos ver el recuadro bautismos que reciben los ungidos. Como es lógico, todos deben haber sido bautizados en agua, como todos lo hacemos. Sin embargo, después, ellos son bautizados de 3 distintas maneras, o 3 bautismos diferentes, adicionales. Primero, son bautizados con Espíritu Santo al ser elegidos para ir al cielo. Segundo, son bautizados en Cristo al unirse estrechamente a Él como su cuerpo, en cuanto a tomas de decisiones, en la manera de conducirse, etcétera, etcétera. Y por último, son bautizados en la muerte de Cristo, en el sentido de que siguen su ejemplo fielmente hasta que terminan su vida en la tierra y resucitan para vivir en el cielo con Jesús. Así que podemos decir que los ungidos son bautizados de 4 maneras, en agua y 3 más que estamos viendo en este recuadro. Sin duda, interesantes estos detalles. Párrafo 15. ¿Qué metas debemos ponernos? Si ya estamos bautizados, nuestra meta debe ser profundizar en las enseñanzas sobre el bautismo y cumplir fielmente nuestro voto de dedicación. Si aún no hemos dado ese paso, debemos analizar qué nos detiene y esforzarnos por progresar espiritualmente hasta alcanzar esta meta fundamental, como vamos a ver también en el siguiente artículo. Veamos ahora las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Qué demostramos cuando nos bautizamos y qué simboliza el bautismo? Demostramos públicamente que nos hemos dedicado a Jehová tras arrepentirnos y cambiar nuestra vida. El acto de ser sumergidos simboliza morir a nuestra conducta anterior, mientras que ser levantados del agua representa el inicio de una nueva vida dedicada exclusivamente a hacer la voluntad de Dios junto a su organización. La siguiente pregunta. ¿Qué preguntas se les hacen a los candidatos al bautismo y para qué? Se realizan 2 preguntas clave. La primera confirma el arrepentimiento y la dedicación personal a Jehová mediante Jesús. La segunda asegura que el candidato comprende su nueva identidad como testigo de Jehová. Esto permite hacer una declaración pública obligatoria que confirma su deseo de servir dentro de la congregación. Y la última pregunta de repaso, ¿qué significa ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, significa reconocer y someterse a la autoridad de Jehová como Creador, a la de Jesús como Redentor y cabeza de la congregación, y al papel del Espíritu Santo como fuerza activa de Dios. Es una aceptación formal del orden divino y de cómo Jehová dirige a su pueblo hoy. Sin duda, un bonito recordatorio que tenemos en este artículo y también dejar claro para los que no han dado ese paso de por qué hay que darlo de esa manera. Es lo que veremos en esta semana del 13 al 19 de abril en nuestro estudio de la revista La Atalaya con el título El significado y la importancia del bautismo. Esperamos disfrutar de nuestra reunión, participar con nuestros comentarios y también escuchar con mucha atención los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos para una próxima oportunidad.